Bienvenidos al primer Simposio Internacional de Cultivos en Sustrato e Hidroponía. Soy Diana Fresa, soy ingeniera agrónoma y poseo un máster en horticultura. Soy docente investigadora de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires en el área de horticultura. Y desde la investigación, hace muchos años que trabajo en sistemas de producción hortícola y entre ellos los cultivos hidropónicos, más de 20 años, tanto en los tópicos referidos a la fisiología de cultivo, a la post cosecha y a la calidad de estos cultivos. En este momento vamos a comenzar entonces a desarrollar la temática de post cosecha, manejo de post cosecha y calidad, y en particular la calidad nutricional de los cultivos sin suelo. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, lo que podemos ver en imagen es una nube de palabras, muchas palabras de distintos tamaños y colores, y un hombrecito con signos de interrogación en su cabeza. Entonces, eso me está dando una idea de el grado de complejidad que pueden tener los sistemas de cultivo y en particular estos cultivos sin suelo, cultivos en sustrato hidropónico. Como pueden ver, entonces, las palabras de mayor tamaño, sistema de cultivo, producto, lugar, condiciones, hortalizas, suelo, pero sin suelo, obviamente, pero aparecen de menor tamaño post cosecha, condiciones de precosecha, cosecha, y eso es un poco las palabras que voy a tomar de esta nube para poder desarrollar la charla. La primera pregunta que se presenta es ¿qué se quiere producir? Y como ustedes han estado escuchando y viendo estos días en el simposio, básicamente se han desarrollado lo que son cultivos hortícolas de hoja y de fruto. También se puede hacer o cultivar flores y ornamentales bajo estos sistemas. Básicamente, como les decía, voy a desarrollar hortalizas de hoja y de fruto, y es necesario saber y conocer cuáles son las características o la característica principal que tienen las hortalizas. Y básicamente es que son productos altamente perecederos, son productos que tienen un alto porcentaje de agua, con lo cual hacen que las pérdidas y desperdicios sean muy importantes cuando se producen en suelo. Entonces, esas pérdidas y desperdicios las voy a tener en cuenta en la cadena de producción. Aquí podemos ver una cadena productiva donde el eslabón, digamos, de la producción, de obtener el producto, de obtener esa hortaliza, puede provocar o producir, de acuerdo al manejo de cultivo, grandes pérdidas, y después tenemos una serie de eslabones que están relacionados a la cosecha, a la post cosecha, o sea, al acondicionamiento del producto, al transporte, a la logística, a la comercialización, al consumo, donde se producen grandes desperdicios. Si sumamos las pérdidas y desperdicios de un producto hortícola, estamos en el orden del 42% en cultivo en suelo. Lo que se pretende, digamos, que con este sistema de producción de cultivos sin suelo, ya sea en sustrato o hidropónico, ese valor de pérdidas y desperdicios se reduzca. Y otra característica importante que deben tener estos productos es la inocuidad. Tenemos que lograr un producto seguro para el consumo. ¿Cómo obtener calidad y buen comportamiento post cosecha? Esa sería la otra pregunta que nos hacemos. Y lo primero que tenemos que conocer es cómo se define la calidad. Y la calidad está definida por atributos que tiene un producto, ya sea externos o internos, que van a satisfacer los distintos eslabones de la cadena, o sea, desde la producción, el acondicionamiento, la distribución, la comercialización y el consumo. Para esto
para lograr esa calidad y obtener los atributos externos e internos que el consumidor busca o que el productor busca o que el distribuidor busca, es necesario tener en claro el sistema de gestión de calidad que se va a utilizar. Es necesario marcar la trazabilidad del producto, de manera entonces que hay una serie de sistemas de gestión de calidad y como ustedes saben, en Argentina a partir de este año, a partir de enero de este año, se han establecido como práctica obligatoria las buenas prácticas agrícolas para la horticultura. Después existen otros sistemas de gestión que de acuerdo a los países son obligatorias o voluntarias y certificables. Entonces, nosotros tenemos obligatorias las buenas prácticas agrícolas para lo que es cultivos hortícolas, también para los frutales, por si también quisiéramos hacer algún frutal en estos sistemas. Ahora vamos a ver cómo obtenemos la calidad, cuáles son las condiciones o los factores que tenemos que tener en cuenta para lograrla. Esa calidad la vamos a lograr en la fase de producción. ¿Qué vamos a tener en cuenta? La variación biológica, vamos a tener en cuenta las condiciones de precosecha, o sea, y el comportamiento fisiológico de la planta, vamos a tener en cuenta la cosecha y por lo tanto, como resultante, vamos a tener un comportamiento fisiológico de la planta y de los frutos en post cosecha. Para eso tenemos que tener presente cuál es la estrategia de mejoramiento, o sea, cuál es el material genético más adaptado a las condiciones de producción sin suelo, que también va a estar relacionado con la fisiología de cultivo y por tanto en lo que hace a la post cosecha, en el comportamiento post cosecha. También tengo que tener presente las prácticas de manejo, las condiciones ambientales en pre-cosecha, y eso tiene que estar ligado, digamos, a las buenas prácticas agrícolas y también a la estrategia de cosecha. Esos entonces, todos los pasos, digamos, y los factores que hay que tener en cuenta en esos pasos para obtener calidad, que es la fase de producción. Ahora bien, obtuve un producto de calidad y ahora quiero ver cuáles son las condiciones que se deben cumplir para mantener esa calidad. Entonces, necesito mantener la calidad obtenida en la fase de producción, pero esa calidad yo no la puedo mejorar en post cosecha, sí la puedo mantener. Y entonces aquí tengo que tener en cuenta sí también otra vez cómo se hizo la cosecha y si ese producto va a ir a un proceso, ¿sí? O directamente se va a cosechar e ir a la comercialización. Tener bien presente cómo es el comportamiento fisiológico del producto en post cosecha. Saber cuál es la variación de calidad en góndola, o sea, en la comercialización. Y por último, ver el comportamiento del consumidor, de nosotros, en cuanto a la selección del producto, a la compra y ver básicamente cuál es la preferencia del consumidor. Para eso entonces nosotros tenemos que tener nuevamente presente la estrategia de cosecha, tenemos que tener presente cuál es la manipulación del producto, ¿sí? Luego de la cosecha o en el momento de la cosecha, cuáles son las técnicas de post cosecha, el control ambiental en el momento, digamos, en el tramo de la post cosecha donde manipulamos el producto, cómo lo vamos a almacenar, si es que lo vamos a almacenar, cómo va a ser la logística y el transporte de ese producto, qué grado de calidad tiene, hay estándares que cumplir. Y por último, cómo se posiciona ese producto en cuanto al precio, a la etiqueta en el lugar de comercialización y de compra. Entonces,
todos estos componentes de esta etapa, con los distintos factores, tienen que ver con el mantenimiento de la calidad y no con la mejora de la calidad. La calidad, repito, se obtiene en el proceso productivo. Aquí tenemos otra pregunta. ¿De qué se trata el sistema post cosecha? El sistema post cosecha vamos a ver que está formado por tres componentes principales. El primero es el producto, donde se caracteriza desde el punto de vista físico, químico y fisiológico, y a su vez ese producto está relacionado con las condiciones ambientales de temperatura, humedad, oxígeno, dióxido de carbono, y con las plagas y enfermedades que podría tener ese producto bajo determinadas condiciones de producción. Y esas condiciones de producción las voy a tener en lo que tiene que ver con los factores de post cosecha. Y a su vez, esos factores de post cosecha que afectan, digamos, al triángulo de productos, factores ambientales y factores bióticos relacionados con las plagas y enfermedades, tenemos el manejo de post cosecha. Entonces, por un lado tenemos la obtención de calidad y por el otro lado tenemos el mantenimiento de la calidad con el manejo de post cosecha. Ahora vamos a comenzar a ver los distintos digamos, componentes de ese sistema. El primer componente tiene que ver con los factores precosechas en el cultivo sin suelo, y que un poco ustedes ya lo han estado viendo y escuchando estos días con los distintos expertos, y que tiene que ver con la selección del sistema. El sistema puede ser abierto a solución predida o recirculable, puede ser hidropónico puro, puede ser en sustrato o una combinación de ambos. Es importante la selección del cultivar, que se adapte bien a estos sistemas, qué condiciones ambientales se dan en producción durante el año, teniendo en cuenta la radiación, la temperatura, la humedad relativa que se produce, digamos, durante el cultivo, la interacción que existe entre estos factores y el sistema productivo, la calidad del agua y la reducción del uso del agua, importante en estos sistemas que lo hace más sustentable, la nutrición, o sea, la relación de iones que tengo que tener en cuenta, las fuentes de nutrientes, la forma de suministro, qué características tienen que tener los sustratos, tanto lo físico como los ciclos de uso del sustrato, la desinfección del sustrato, que también tiene que tener en cuenta la desinfección no solo del sustrato, sino también del agua que utilizamos. El contenedor, muy importante, y si son bolsas, y si son macetas, la forma, la altura, y el momento de cosecha. Estos sistemas, ¿sí?, son altamente dinámicos, muy dinámicos, pero como ustedes pueden ver, en estos que apenas describí, es un sistema complejo. Entonces, aquí simplemente es una imagen de los distintos materiales genéticos en distintos sistemas productivos, en un tomate cherry en un sistema NGS, distintos tipos de lechuga, tipo Salanova, tipo Crespa, rúcula en NFT, tomate perita en maceta con fibra de coco. Debería entonces el material genético estar adaptado a esas condiciones de cultivo. En esta diapositiva lo que vamos a ver es la relación entre materiales genéticos y sistemas de cultivo sin suelo, que en este caso es un NGS, y el cultivo en suelo. Tenemos tres tipos de lechuga: lolo rosa, hoja de roble y mantecosa, y estas lechugas son utilizadas para lo que es procesado mínimo o cuarta gama. Entonces, lo que podemos ver en lo que hace al peso fresco, que es la primera figura, la que estoy señalando con el punto rojo, tanto en hoja de roble como en mantecosa, las barras marrones son las que indican el cultivo en suelo, lo que representa un mayor peso fresco.
Pero con relación a la textura, a la terneza, digamos, de las hojas de esas tres cultivares, vemos que las mantecosas presentan mayor terneza en el cultivo sin suelo, mientras que en el cultivo en hoja de roble es mucho menor en el cultivo sin suelo y en el cultivo Lolo Rosa no hay diferencia entre los dos sistemas. Con relación al índice de madurez, vemos que hay diferencias entre los distintos cultivares. El Lolo Rosa es de posee menor índice de madurez, que significa que puedo cosecharlo también mucho más tempranamente, pero no hay diferencias entre los sistemas. Y con relación a la materia seca, que es un indicador del posterior comportamiento del producto en post cosecha, vemos que en general, digamos, el cultivo en sistema NGS es menor, digamos, el contenido de materia seca. En el caso de la lechuga mantecosa no se presenta diferencias significativas, pero sí en los otros dos casos. O sea, es mucho mejor el comportamiento del cultivo en suelo que sin suelo. En esta figura lo que podemos ver es el comportamiento post cosecha cuando se somete a esos tres tipos de lechuga para los distintos sistemas de producción a 4 grados y a 7 grados. Entonces, lo que vemos que es la calidad visual en general durante los primeros, digamos, casi 12 días de almacenamiento, disminuye, pero vemos que, por ejemplo, en el caso de la Lolo Rosa, tenemos que disminuye, digamos, más rápidamente, si se quiere, la pendiente con que disminuye el cultivo sin suelo, las lechugas de cultivo sin suelo es mayor que las de cultivo en suelo. Pero particularmente hay una caída importante en cultivo en suelo en los últimos días. Y hay un cierto mantenimiento de la calidad visual y eso lo podemos ir viendo, o sea que el comportamiento de la calidad visual de los distintos lechugas difiere, tanto sea a los 4 grados como a los 7 grados en los 12 días. Con relación a una característica que es conocida por la mayoría de ustedes, una vez que uno corta una lechuga, al poco tiempo, en determinadas condiciones ambientales, se produce el amarronamiento en la zona de corte, que sería esta parte, digamos, los tres gráficos inferiores, y vemos que la que más sufre este amarronamiento están dados por la Lolo Rosa y la hoja de roble, y particularmente cuando está sometida a 7 grados y luego de una semana de almacenamiento. Es muy importante digamos, esta característica. Hoy existen en el mercado, no tanto en Argentina, pero sí en otros países, una lechuga que puede ser procesada y que tiene la particularidad de evitar, digamos, de atenuar el efecto de amarronamiento por lo menos en 48 horas posteriores al proceso. Así que es muy importante, digamos, el material genético que utilicemos para evitar esa característica que es indeseable a nivel comercial. Bueno, otra característica que tenemos que tener en cuenta a la hora de la producción es la iluminación, la radiación que reciben los productos, las distintas especies hortícolas,
En este caso es un estudio que se hizo en un sistema de raíz flotante utilizando media sombra del 35%, del 50% y al 65%. Y vemos cómo varía el peso fresco y logramos un mayor peso fresco de la planta cuando la media sombra es del 35%. Actualmente la calidad de luz y la intensidad es importante, por lo tanto hay muchas producciones donde utilizan luz artificial para lograr calidad de producto. También se tiene en cuenta el tiempo de exposición del producto a esas condiciones de luminosidad y de calidad de luz. También es importante la posición de las luminarias sobre el producto. Y aquí abajo lo que tienen es una tabla donde se indica las longitudes de onda y donde la planta tiene mejor comportamiento, o sea, donde fotosintetiza, logra mejor calidad, que estaría en el orden de los 630, 650 y en el orden de los 450, que corresponde al rojo, más de 600 nanómetros, y en los 400, 450 el azul, como podemos ver aquí. El blanco, digamos, toma todo el espectro visible. Acá lo que se puede observar es una experiencia donde uno puede dar luz para crecimiento vegetativo o para floración y que va también a variar de acuerdo al cultivar. Estos son lechugas producidas de manera hidropónica y si se fijan, de acuerdo, digamos, este, a la cantidad de luz que recibe, en este caso es 125 micromoles por metro cuadrado por segundo, con una exposición de luz de 18 horas. Para estos cultivares vamos a ver que en el primero y en el segundo básicamente lo que se busca es crecimiento vegetativo y en el tercero, digamos, si bien se busca crecimiento vegetativo, se induce la floración. Acá lo mismo, vemos lechugas cultivadas bajo intensidades de luz diferentes, 50, 75, 100 y 125 micromoles por metro cuadrado por segundo, y vemos que en la medida que va aumentando las intensidades de luz, la planta es mucho más compacta. Otro de los productos que están de moda en los últimos años son los microgreens o microhortalizas que se pueden producir en distintos sustratos y que también se pueden producir bajo distintas calidades de luz. Este es un ensayo hecho en un brócoli, una variedad de brócoli, y que en 7 días obtuvimos lo que ustedes pueden ver en la figura, tanto con luz blanca, con luz azul y con luz roja. También se hizo en oscuridad para tener un control. Y después se evaluó en post cosecha a distintas temperaturas en oscuridad. Estos son, digamos, estudios que seguimos haciendo, y uno de los trabajos que presentamos tienen que ver con distintos sustratos de bajo costo, donde el factor inocuidad es muy importante en estos cultivos de rápido crecimiento, de una semana o como mucho 2 semanas, rápidamente se contaminan. Es muy importante el sustrato que se utiliza. Allí tienen a la derecha y abajo distintos contenedores con una porción, digamos, de microgreens, con los distintos, digamos, con los tratamientos pre cosecha y a distintas temperaturas. Aquí pueden ver entonces el crecimiento en las distintas luces en un microgreen de 7 días.
La otra cuestión importante con relación a la luz es el tipo de luminaria. En este caso se ve una figura donde se representa digamos, el comportamiento, la evolución de la fotosíntesis, digamos, a la medida que va aumentando el flujo de fotones, cuando tenemos una luminaria de tipo LED o una luminaria de tipo de alta presión de sodio. Vemos que la LED es mucho más eficiente este, y es significativa, digamos, la diferencia. Y también es importante que es una luminaria que no, digamos, no transmite energía térmica, digamos, al ambiente. Es fría, es mínimo lo que la energía térmica que transmite, muy poca. Otro factor de importancia es la oxigenación a nivel de raíces. Lo que podemos ver aquí en la figura son dos ensayos donde uno toma al cultivo de tomate y de lechuga en un sistema NFT con dos pendientes de los canales y con 4 tratamientos relacionados con saltos entre tubos, entre los canales, digamos, em, que tienen que ver del 1, 2 y 3 número de saltos a lo largo del tubo, y ese salto es de 5%. Y lo que vemos que cuando no hay saltos, la diferencia es significativa entre un 2% y un 4% dependiente, donde hay un aumento al 4% de oxigenación, mientras que en el caso de lechuga hay una reducción de la oxigenación al 4% dependiente. Cuando nos vamos a 3 saltos, ¿sí? La oxigenación es mayor que cuando veíamos recién cuando no la tenían los saltos, pero no encontramos diferencias significativas en cuanto a la relación con la pendiente. En el caso del berro, vemos entonces unos ensayos donde se tiene alta aireación, baja y nula aireación de oxígeno disuelto. ¿Sí? El DO significa oxígeno disuelto, a alta aireación, baja aireación y sin aireación, y eso relacionado con la temperatura. Entonces, fíjense que en el caso el oxígeno disuelto sin aireación, obviamente es el de menor concentración de oxígeno para el caso del berro. Luego no hay grandes diferencias significativas entre alta y media para este cultivo en particular, porque también tiene que ver con el cultivar, o sea, la resistencia que tiene o la tolerancia que tiene el cultivar a altas o bajas niveles de oxígeno disuelto en solución. La otra cuestión también de gran importancia tiene que ver con el agua, la calidad del agua, los nutrientes, la conductividad eléctrica, el pH de la solución nutritiva. Y aquí vemos, por ejemplo, el comportamiento o la evolución de un cultivo de lechuga en NFT cuando es sometido a distintos niveles de conductividad eléctrica. Tengan en cuenta, digamos, bueno, que obviamente que cuando aumenta la conductividad eléctrica, lógicamente, digamos, es más, lo podríamos nosotros manejar, esto en estos sistemas es mucho más sencillo, pero atención, ¿sí? Porque puede, digamos, en esta etapa, digamos, para un cultivar que tiene más o menos 26 días, 30 días, un aumento de la conductividad eléctrica puede hacer que aumente una enfermedad fisiogénica que es el quemado del borde de la hoja o el tip burn. Así que atención con eso, porque podemos tener problemas si no manejamos bien la conductividad y de acuerdo obviamente a la época del año, que esto es más proclive a que suceda en primaveras avanzadas y en verano.
Después tienen aquí lechuga, digamos, esa lechuga, digamos, con los distintos indicadores de crecimiento, desde altura de planta, número de hojas, producción, pero lo que les quería mostrar aquí abajo es la calidad del producto en función del aumento de la salinidad. Las plantas en general, cuando están sometidas a un estrés, y en este caso se aumenta la salinidad, entra a producirse lo que se denomina metabolismo secundario, con lo cual hay una síntesis de compuestos que vamos a ver más adelante que tienen que ver con la calidad nutricional, como son los fenoles o la capacidad antioxidante de esos compuestos. Y vemos que la tendencia es que al aumentar la conductividad eléctrica aumentan los valores de fenoles, capacidad antioxidante, y que por suerte al aumentar la salinidad el nivel de nitrato se reduce, que es un factor, digamos, o un compuesto antinutricional. Aquí vemos entonces para la variable conductividad eléctrica, el contenido de sales en solución nutritiva en 3 sistemas, uno hidropónico que está representado por la raíz flotante, otro NGS y otro en perlita, en el caso de tomate, y lo que vemos es que a la medida que aumenta la conductividad eléctrica, que es el S2, que representa 80 milimolar de cloruro de sodio, la productividad en gramos de frutos por planta es mayor, digamos, tanto en el raíz flotante como en la perlita. No así, digamos, con la misma magnitud que el hidropónico o el perlita, el NGS. Y para el caso del número de frutos, vemos que también el raíz flotante presenta mayor número, digamos, peso de fruto por planta y mayor número de frutos, lo mismo que en la perlita. Sí aumenta el contenido, digamos, de número de frutos por planta en, en conductividad media y alta, de manera entonces que es un factor muy importante tener en cuenta a la hora del manejo de cultivo, en este caso básicamente hidropónico y uno en sustrato inerte. También hay que tener en cuenta cuál es la relación de absorción de nutrientes, y esta figura lo que muestra es que hay una relación de absorción de nutrientes relacionado con el cultivar. En el caso de cultivar Salanova, muy utilizados en cultivos en NFT, que lo habrán visto en estos días bastante y lo van a ver o lo han visto ya en el tour virtual, digamos, en un ciclo de cultivo de 30 días vemos que Salanova tiene una menor, digamos, evolución en cuanto a la absorción de nitrógeno, fósforo y potasio con relación a Beyoncé, que no es la cantante, sino es el nombre del cultivar, es un cultivar de tipo que forma cabeza, digamos. Y entonces ahí vemos que en la etapa 2, a partir de los 15 días, aumenta mucho, digamos, la absorción, particularmente de potasio. Al tratarse de uno que forma cabeza es mucho más importante. Y también de nitrógeno. Así que fíjense también la diferencia que existe en absorción de acuerdo al cultivar y de acuerdo a la fase dentro del ciclo de cultivo. También hay una correlación entre la concentración de iones en la solución nutritiva, y en este caso lo que se muestra en la figura son 2 épocas de producción, verano e invierno, para el cultivar lolo rosa, hoja de roble y mantecosa. Y tenemos
3 concentraciones de solución nutritiva y vemos entonces que en general hay una mayor nivel de materia seca, mejor dicho, de materia seca, para los 3 cultivares cuando tenemos mayor nivel de concentración de iones. Después es más, se diferencia quizá más en las hojas de roble, pero todas, digamos, tienen un mejor comportamiento en materia seca cuando aumenta la concentración de iones. Y después, con relación a un componente que hace a la calidad, que tiene que ver con también la capacidad antioxidante que tiene el producto, que en este caso es lechuga, es la vitamina C. Y vemos que para, digamos, en verano tenemos un nivel de vitamina C mayor, cuando es menor la concentración de iones, en contraposición a lo que es la media y la baja concentración de iones en relación al invierno. Entonces, la barra oscura o gris o gris es la que representa el invierno y la barra blanca es la que representa el verano. Y está dado entonces para materia seca y para vitamina C, con relación de estos con los niveles de concentración de iones. También en del mismo ensayo lo que vemos es con la concentración de la solución nutritiva con relación a los iones, los 3 tipos de lechuga, y vemos distintos compuestos que hacen a la calidad nutricional y a la calidad antioxidante que tiene ese producto. Y si tomamos, digamos, uno como por ejemplo los flavonoles, vemos que en el caso de Lolo Rosa hay una disminución en la medida que aumentan los iones. En el caso de hoja de roble hay una variación, es importante el nivel cuando los iones son de concentración media, y lo mismo pasa con la lechuga mantecosa. Pero pueden ver que hay una mayor concentración de flavonoles en Lolo Rosa que en mantecosa. Una variante en la producción sin suelo sería la relación que se tiene con los sistemas acuapónicos. ¿Qué quiere decir entonces? Que se crían peces y también se puede producir hortalizas. En este caso es en la producción de lechuga y lo que vemos es, digamos, en las figuras el peso fresco logrado. En el caso del cultivo acuapónico, que es el celeste, es de mayor peso logrado que el hidropónico puro. Y después lo importante también es, para remarcar, es la cantidad de microorganismos que puede tener el sistema, tanto sea, digamos, de esas lechugas al ser cosechadas, ¿no es cierto? Entonces, hay que también tener presente que casi no hay diferencia entre el cultivo acuapónico y el cultivo hidropónico. Y en el caso de la concentración de nitratos, que sería la figura central, vamos a encontrar que en el acuapónico tengo menor concentración de nitratos que en el hidropónico. Esto es muy importante. El momento de cosecha es también importante y en este ensayo realizado en espinaca, los tratamientos fueron cosecha a las 8 de la mañana, a las 13 horas y a las 17:30. Estas espinacas fueron utilizadas, estas hojas pequeñas de espinaca, fueron utilizadas para mínimo procesado o cuarta gama, y lo que se puede ver al lado, digamos, derecho de la imagen es que por 48 horas ha mantenido intacta la calidad de estas pequeñas hojas que rápidamente, digamos, podrían
perder su calidad en otras condiciones. Y fíjense que los que señalo allí abajo, que obviamente hay momentos en el día donde la calidad, o sea, la turgencia de la hoja es mejor. Entonces, durante el invierno uno puede cosechar en cualquier momento, pero durante la primavera-verano es necesario cosecharlo a la mañana temprano para evitar, digamos, decaimiento de las hojas. También en el caso de los frutos es importante tener en cuenta el índice de madurez, o sea, el color y la firmeza, y también obviamente eso está relacionado con la distancia al mercado, que en el caso del tomate lo permite por ser un fruto que puede, digamos, continuar su maduración fuera de la planta. En el caso de la frutilla no es tan así, entonces, bueno, hay que buscar el punto que por lo general es 3/4 de color para, digamos, comercializar. Después también tiene mucha importancia la forma en que hacemos la cosecha, ¿sí? En este caso son frutillas en sustrato en contenedor, y esta persona está cosechando y va depositando, digamos, en un carro con una caja, digamos, muy cuidadosamente las frutillas, que son productos altamente perecederos. En el caso de tomate, lo mismo, sería lo ideal. Después también tenemos que tener en cuenta los problemas sanitarios que lo puede tener desde la pre-cosecha y acarrearlo después en la post-cosecha. Particularmente tenemos hongos, Pythium, Phytophthora, Coletotrichum, Verticillium, Fusarium, hay una batería de hongos importantes, de bacterias, Pseudomonas, Clavibacter, Orwinia, y de virus, bueno, en general virus del mosaico del tomate o de la lechuga, virus de la necrosis del tabaco, bueno, hay una batería importante, pero también hay que tener en cuenta qué tratamientos uno puede, digamos, implementar para el control. Hay una cantidad de tratamientos que se pueden implementar, pero quería hacer hincapié en el uso de ozono, que se está, digamos, promocionando y haciendo ensayos ya de hace unos cuantos años, y que realmente da unos buenos, muy buenos resultados con la desinfección, porque es rápida, básicamente porque es rápida, es total. Y además aumenta el nivel de oxígeno, que eso es muy importante. No tiene efecto residual, que eso también es muy importante, y el único inconveniente es que en estos sistemas se requiere un pH ácido y que hay una precipitación de quelatos de hierro. Eso es lo que hay que tener en cuenta, pero realmente es una opción en cuanto a tratamiento sanitario, muy, muy interesante. Bueno, volvemos al sistema post cosecha, ¿sí? Y vemos que tenemos nuevamente los tres componentes, los pre cosecha que hemos visto hasta ahora, que es la obtención de calidad, y ahora nos vamos a detener en lo que es el mantenimiento de la calidad. Para el manejo post cosecha hay que tener en cuenta una serie de cuestiones como la selección del producto, el empaque del mismo, que puede ser en el mismo lugar de producción o en un lugar particular, como puede ser el galpón de empaque, que debe estar sectorizado. Tener en cuenta que ese producto que se empaca en el mismo lugar no genere, digamos, suciedad sobre el producto al manipularlo. Es importante el material para el empaque, o sea, particularmente en las hortalizas de hoja, que tiene que ser brillante, con las letras que llamen la atención. El material por lo general son poliolefinas, de muy bajo micronaje, y con relación al galpón de empaque,
obviamente que tiene que haber un punto de selección y limpieza y sanitización del producto. En el caso del cultivo de frutos, digamos, o el producto es un fruto, es importante el grado de madurez y que eso se puede clasificar de forma manual o automatizada. Las condiciones ambientales del lugar de empaque, particularmente lo que es hortaliza de hoja, que debería estar en el orden de 10 a 12 grados, y el descarte. ¿Qué hacer con el descarte? Tener en cuenta la disposición de esos residuos y la posibilidad de hacer que vaya a un compostaje. La ventaja que tienen los cultivos sin suelo es que hay poco descarte. ¿eh? Y la tendencia es reducir esas pérdidas y desperdicios tanto en cultivo como en post cosecha. Aquí entonces vemos una cosecha en el mismo lugar de producción, puestas en estas bolsas de boca abierta, son lo que se llaman plantas vivas, se comercializan con raíces que pueden ser sin solución nutritiva o hasta con solución nutritiva, lo que le confiere, digamos, al producto una vida útil importante. Acá tenemos otra posibilidad, en este caso a la izquierda tenemos albahaca, digamos, producida en esos contenedores multicelda y puesto, digamos, son varias plantas en un cartucho de estos de film transparente, o puede ser envases termoformados para una o dos plantas. El galpón de empaque es importante, digamos, la higiene del galpón de empaque, que esté sectorizado la parte sucia de la parte limpia. Es importante la calidad del agua, la sanitización del agua que se utilice, si es que se va a sanitizar el producto. En este caso no se lava la lechuga que ustedes están viendo en la imagen. Así que es muy importante tener un galpón en condiciones y lo ideal sería, como les dije anteriormente, tener una temperatura adecuada para que el producto no se deshidrate rápidamente. Y es importante, digamos, la carga microbiana que viene de campo, si en el caso de producto que no se lava. Entonces, bueno, como les dije, en general hay un descarte mínimo. En el caso del tomate, acá tenemos tomate redondo, tomate cherry. Bueno, aquí es cuando entra, digamos, a la línea. Hay de distintos grados de madurez y eso a lo largo de la línea se va clasificando de acuerdo al peso y al índice de madurez. Aquí lo mismo que el tomate, la frutilla, se hace una selección y se envasa en cubetas. En el caso del mínimo procesado, que también es una de las formas que se tiene, digamos, de post cosecha, de procesado en particular de hojas de distinto tipo, que pueden ser de distintos tipos de lechuga o de rúcula o de escarola. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta el acondicionamiento. No, cuando se envasa, lógicamente que esto en la mayoría de los lugares donde se hace mínimo procesado, hoy esto está mecanizado, es automatizado, no se hace manualmente para evitar que cuando se introduce el material dentro de la bolsa no se dañe. Es importante la desinfección, el tipo de film, ¿por qué? Porque el material que se cosecha es un material vivo que sigue respirando, que sigue perdiendo agua. De manera entonces que el material de envasado debe tener una permeabilidad al oxígeno y al dióxido de carbono que genera la respiración, y también mantener, digamos, la humedad, digamos, del producto y no deshidratarse. Para todo eso es importante la temperatura, y la temperatura debe ser baja, del orden de 1 a 5 grados. Acá entonces, por lo general entonces en los lugares de producción tenemos cámaras de almacenamiento que pueden ser por corto tiempo y obviamente que los cartuchos con las lechugas vivas
a su vez están colocadas en cajas que tienen que tener orificios para la ventilación también, o si no en canastos. Luego, importante el transporte. En el caso de las lechugas hidropónicas todavía es mucho más importante el transporte refrigerado, la logística de esos productos. Siempre conviene que sea a través de un transporte con frío. En el caso de la comercialización, entonces hay, por lo general los supermercados están en una góndola refrigerada. También he visto en góndolas no refrigeradas. Hay lugares donde uno puede elegir, como en el caso de la derecha, distintos productos que están en agua, por ejemplo, en estas lechugas que estoy señalando, ya están en agua. También hay supermercados donde hay boxes ambientados con luz y temperatura, donde se van criando, digamos, las plantas, y el público, digamos, va eligiendo plantas más grandes, plantas más chicas. Eso lo encontramos en Alemania, los boxes estos, o grandes boxes en China. La vida útil, bueno, es importante tener en cuenta cuáles son esas condiciones de almacenamiento para prolongar la vida útil de estas hortalizas, que son condiciones generales. Para el caso de hortalizas de hoja, la temperatura ideal tiene que estar cerca de 1 grado con alto porcentaje de humedad, o sea, mayor al 90%. La temperatura de heladera es de más o menos 5 grados y podemos decir que bajo esas condiciones podemos tener un producto hasta 2 semanas en buenas condiciones. Después tenemos los hortalizas de fruto, que en el caso particular del tomate va a variar las temperaturas de acuerdo al grado de madurez. Los tomates verdes inmaduros, perdón, los tomates verdes maduros deben estar en el orden de los 12, 15 grados, los rojos claros entre 10 y 12, 12,5, y los maduros de 7 a 10 grados. O sea que en la medida que va aumentando el grado de madurez, la temperatura digamos, puede ser menor, porque de esa manera no tiene daño por frío. Con relación a la calidad nutricional, si tomamos la percepción de calidad por parte del consumidor, de acuerdo a lo que indica FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, vemos que hay una serie de cuestiones que hemos estado viendo, pero que desde el punto de vista nutricional, del valor nutritivo y de la seguridad, hay variantes, y que yo me voy a dedicar, digamos, de ahora, en lo que falta, digamos, de la presentación, al valor nutricional, a la calidad nutricional y particularmente a los fitoquímicos. ¿Qué son los fitoquímicos o compuestos bioactivos? Por definición, los fitoquímicos son compuestos producidos por las plantas y que se pueden encontrar en las frutas, en las verduras, en los granos, y que son compuestos que protegen a las células del daño. En el caso de los bioactivos, son componentes de los alimentos en general y que tienen la función de beneficiar a la salud. No son nutrientes, no son esenciales. Estos componentes se encuentran en mayor medida en todos los alimentos de origen vegetal. Por lo tanto, son fitoquímicos. Entonces, a veces hay, de acuerdo a quien los esté enunciando, presentan diferencias, pero en realidad los bioactivos son fitoquímicos. Entonces, muy importante estos compuestos activos conocerlos. Hay 3 grupos, son los terpenoides, que son carotenoides esteroles, los compuestos fenólicos, los flavonoides, como los fitoestrógenos y el principal, la quercetina, y los compuestos azufrados como los glucosinolatos. Esos 3 componentes varían enormemente de material genético, de las condiciones ambientales y de manejo de cultivo.
Entonces aquí tenemos digamos, un desarrollo, un ensayo donde se comparó flavonoides, antocianinas y ácido cafeico en cultivo en suelo y sin suelo, ¿sí? Y entonces para test cultivares, lolo rosa, hoja de roble y mantecosa. Y lo que vemos es que la mantecosa para los tres componentes bioactivos es la que menos tienen comparado con una hoja de roble o una lolo rosa. Y vemos que hay un alto porcentaje, digamos, de ácido cafeico y flavonoles em, en estos tres cultivares. Como se los mostré anteriormente, la variación en los niveles de iones, concentraciones de iones, puede variar para los tres cultivares de lechuga que hemos estado viendo, lolo rosa, hoja de roble y mantecosa. Y por ejemplo, en el caso de los flavonoles, como les dije anteriormente, hay una variación importante en relación al cultivar. Y en relación a la concentración de iones. En el caso de tomate, donde se relaciona sustrato con cultivar y distintos índices de calidad, como son los sólidos solubles, el pH, la acidez titulable, los azúcares directos, vemos que para la semana 12 y para la semana 19 no hay grandes diferencias o prácticamente no existen para estos cultivares de tomate. En el caso de digamos, ensayo donde tenemos tres tipos de sistemas de producción, raíz flotante, NGS y perlita, vemos que para esos mismos indicadores de calidad, como son sólidos solubles, acidez titulable, pH, vemos que hay algunas diferencias, pero mínimas, digamos, en el caso de la acidez, los sólidos solubles y también la acidez titulable. Vemos que donde se logran mayor sólidos solubles en el EGS, lo mismo que la acidez titulable. En el caso de frutilla, tenemos frutilla producida en suelo y en fibra de coco y están remarcados, digamos, las variables como la firmeza, la acidez titulable, los sólidos solubles, el ácido ascórbico. Hay diferencias, digamos, en esos dos tratamientos, en un cultivar de ciclo temprano, de producción temprana, y vemos que la firmeza aumenta cuando se trata de un cultivo en fibra de coco. Lo mismo que los sólidos totales, la acidez titulable, la relación entre sólidos totales y acidez titulable, el ácido ascórbico también aumenta, las antocianos, el nivel de fenoles es muy importante. Y en el caso de una producción tardía, podemos decir que lo mismo en el caso de la firmeza, en el caso de la acidez titulable, en el caso de los antocianos y los fenoles totales. Y para ir finalizando, los compuestos antinutricionales que están dados por la ingesta de nitratos y oxalatos. Los nitratos pueden provocar un problema de oxigenación a nivel de sangre. Y eso, digamos, obviamente que si se consume grandes cantidades. ¿De qué va a depender? Va a depender de la especie, por lo general las hortalizas de hoja y las hortalizas de hoja de mayor, de una tonalidad verde mucho más fuerte, como pueden ser la espinaca, la rúcula, son indicadores de que tienen mayor nivel de nitrato acumulado. La época del año también es importante, la luz y la temperatura es importante, la cantidad de agua aportada también es importante y el momento de cosecha. Entonces aquí vemos una figura en caso de lechuga de acuerdo a las distintas estaciones y vemos que el nivel de nitratos en lechugas es mucho mayor en el invierno, seguido por el otoño y luego
por el verano y la primavera. O sea que el nivel de temperaturas y luminosidad está muy relacionado. Y en el caso de los riegos o de la cantidad de agua que recibe la planta, este caso es para suelo, pero es importante tenerlo en cuenta porque puede estar relacionado con un cultivo en sustrato. En la medida que tiene menos agua, mayor nivel de nitratos. Acá lo que vemos es un ensayo donde se restringe los nitratos al final del ciclo de cultivo, unos 15 días antes, y teniendo en cuenta los niveles de límites máximos de la Unión Europea, vemos que digamos, se puede restringir los niveles de nitrato de forma importante, y esto hay que tenerlo en consideración para no afectar, digamos, el rendimiento y lograr una reducción de ese nivel de nitrato en los últimos días de cultivo. Aquí lo que vemos entonces es una relación inversa entre el contenido de nitratos y el ácido ascórbico. A mayor contenido de nitratos, menor ácido ascórbico, tanto en otoño como en primavera. Luego, el otro compuesto antinutricional y que se podría manejar con distintos niveles de fósforo en solución nutritiva son los oxalatos. ¿Qué hacen los oxalatos? Que al combinarse con el calcio pueden provocar cálculos o cristales a nivel de los riñones y eso puede provocar una insuficiencia renal. Entonces, acá lo que vemos es en un cultivo de espinaca, que es una de las que también hortalizas que acumula bastante, vemos que tanto, digamos, los mayores niveles de fósforo, digamos, que sería la curva que es más estable, eh, es, digamos, la relación de fósforo y oxalatos que hace que aumente a nivel de cosecha, mientras que a un mil equivalente de fósforo, digamos, eso se reduce. Y en este simposio hemos presentado un trabajo donde relacionamos nitratos y oxalatos que van de la mano y acá podemos ver los niveles en espinaca también, como aumentando o disminuyendo el nivel de nitrógeno, los niveles de oxalato disminuyen. Hay acá una variación, pero en realidad cuando le damos el 100% es el mayor nivel de oxalato que encontramos, y si eso lo llevamos a post cosecha, también, digamos, vemos el mismo comportamiento, o sea, 100% mantiene mayor cantidad de nitratos en hoja que 50 o si no le pusimos nitratos. Y aquí lo que estamos mostrando es la importancia de los glucosinolatos, particularmente en las brasicáceas, en este caso en microgreens de brócoli, donde se enriqueció la solución nutritiva con azufre y selenio. Lo que muestro en la figura es el tratamiento pre-cosecha cuando se enriqueció con azufre, y vemos que dentro de los glucosinolatos la glucorafamina es el glucosinolato de mayor presencia, digamos, y obviamente cuanto mayor azufre le pongamos a la solución nutritiva, mayor nivel de este glucosinolato. Y en post cosecha exactamente lo mismo, cuando se sometió a 1 grado, 5 y 8 grados a los microgreens de brócoli. También, digamos, el mismo glucosinolato es el que presenta mayor concentración. Espero que todo lo desarrollado en esta conferencia les sea útil y muchas gracias por la atención.